porque impacta en muchas áreas, ¿no? Nosotros hemos visto, o como recordarán, una primera instancia, ¿no? Es el tema del reclutamiento, luego es el tema de la selección, pero ¿qué hacemos? Ok, ya recluté, ya seleccioné, ya está ahí, ya le hice su contrato, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? Y lo que sigue es el tema relacionados a las remuneraciones y a las compensaciones. ¿Ok? Hemos escuchado hoy en día salario emocional, también, ¿no? Varios temas. Entonces, yo les pido, por favor, ¿sí? Que antes que empecemos las clases, me gustaría saber qué conocen ustedes sobre estos temas, ¿no? Para ir partiendo, ir de alguna manera intercambiando información, e ir alineando cómo vamos a organizar esta clase. ¿Ok? Entonces, procedo a preguntar por el chat, ¿sí? Procedo a preguntar por el chat. Me dan un minuto, por favor. Okay. Entonces, empezamos con esta primera pregunta y vamos a dar 5 minutitos, ¿sí? Tiempo suficiente para que ustedes puedan compartirme qué es lo que conocen sobre las remuneraciones, sobre las compensaciones, si es lo mismo o no es lo mismo, ¿no? Entonces, 5 minutos, por favor, son 6:20, 5 minutos para que todos los que estamos presentes coloquen una idea fuerza, en todo caso, algo que se les ocurra, algo que se les venga a la mente, sería de mucha utilidad para la clase y para todos poder compartir. ¿Sí? A ver, los leo. ¿Sí? Vamos viendo sus opiniones. ¿Qué es compensación? ¿Qué es remuneración? ¿Qué es compensación? ¿Qué es remuneración? Es lo mismo. ¿Qué se usa hoy en día, no? ¿Qué se usa hoy en día? ¿Qué opinan? A ver. A ver, los voy leyendo. Compensación, remuneración, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Qué temas han escuchado? De repente por ahí beneficios, ¿no? Administración salarial, temas de salario emocional. A ver, a ver. ¿Con qué términos se quedan ustedes? ¿Con compensación? ¿Se quedan con remuneración? ¿Cuál han usado ustedes más? A ver. ¿Han escuchado sobre compensación total? A ver, ya pasaron 3 minutitos. Todavía tenemos más en clases. A ver. Todas sus opiniones vamos a ir leyéndolas, vamos a ir interactuando entre todos para de alguna manera tener claro, porque esto genera bastante confusión muchas veces. Genera muchas veces confusión y estamos en la clase del día de hoy para que de alguna manera
todas las dudas que podamos tener, todo ello quede de alguna manera claro, quede claro, todas las consultas, dudas que tuviéramos tienen que quedar definitivamente claro. Nuestra clase va a ser siempre participativa, siempre vamos a interactuar. Yo les voy a ir preguntando, ustedes van a ir respondiendo, porque la idea es que puedan ustedes tener, sobre todo, claro, estas diferencias conceptuales, ¿sí? Que muchas veces parecen lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? No es, para empezar, no es lo mismo. Partamos desde ahí, que la compensación y la remuneración no es lo mismo. ¿Sí? Pareciera, profesora, pero yo he escuchado, parece que es lo mismo. No, no es lo mismo. Tiene sus diferencias y esas diferencias las vamos a aclarar el día de hoy en la clase. ¿Sí? Hay diferencias. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, todas esas diferencias las vamos a aclarar el día de hoy en la clase. Ustedes tienen que salir de la clase del día de hoy ya teniendo claro todos los conceptos, sin que tengan dudas, sin que haya consultas. No pueden acabar la clase con más dudas, al contrario, tienen que acabar la clase con bastante claridad de todos los temas que vamos a ir abordando. ¿Ok? Entonces, ya estamos con el tiempo que habíamos indicado. Y paso a leer sus opiniones, que son sumamente importantes. Mía, nos dice, es un sistema de retribución. Ese término es correcto, retribución, nos quedamos con ello, retribución. Pagos por un trabajo realizado, nos dice Juan Pablo. Exacto. No es que alguien llega y te dice, toma, no, tienes que haber realizado un trabajo. Muy bien. Dina, tiempo de servicio, despido, estamos hablando de una liquidación de beneficios. Válido también. Vamos ya un poquito más, ¿no? Un sueldo, no un sueldo, un salario que recibe, correcto. Sueldo o salario. A cambio de su trabajo, miren, llevamos dos personas, ¿no? A cambio de su trabajo. Trabajo realizado, María. Retribución. Entonces ya vamos coincidiendo en algunos términos, ¿no? La retribución y el tema que es por el trabajo realizado. Hay que quedarnos con esas dos ideas fuerzas, por favor. Daniela, beneficios. Daniela ha incluido un término sumamente importante, los beneficios. Sueldo, ok, Juan Pablo, Carla, un trabajador. Si se dan cuenta, no todo está relacionado a los trabajadores. No estamos hablando de practicantes, ¿ah? Trabajadores. No estamos hablando de locadores tampoco. Ok, muchas gracias a cada uno de sus opiniones, de esta introducción que hemos hecho para reconocer y saber los saberes previos que tienen. Y ahora voy a pasar a proyectar. Me dan un minuto, por favor, para empezar la proyección de la clase. Un minutito. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Me hacen una manito para saber si ya pueden ver? Sí, ya pueden ver. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué vamos a lograr al finalizar la sesión? Vamos a lograr que ustedes puedan comprender los conceptos esenciales de las remuneraciones y las compensaciones en una empresa. Ese es el logro. Van a ustedes saliendo de esta clase, vamos a ustedes saber cuáles son los conceptos esenciales. ¿Ok? Vamos a ver la definición, las características, las importancias, las funciones, los objetivos y las tendencias relacionadas a este tema.
Los saberes previos ya lo hemos validado, ¿no? ¿Con qué ideas nos hemos quedado? Retribución, hemos hablado de trabajador, ¿no? Que se da con una frecuencia también, ¿no? Entonces, los saberes previos están excelentes. Entonces, vamos a hablar un poquito de la introducción. Hay que tener en cuenta que las compensaciones ya no pueden seguir siendo vistas separadas de la cultura organizacional, sino que estas deben ser incorporadas de una manera total, positiva y dinámica. Profesora, ¿qué quiere decir ello? Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta que todas las empresas tienen una cultura. Todas las empresas tienen una cultura. La cultura organizacional, a diferencia del clima laboral, no es que sea buena o es que sea mala. La cultura como tal es propia de cada empresa. Es como que su espíritu, es como es su forma de ser, así decirlo. No lo vemos, pero cuando uno entra en una organización se siente cómo son. Ah, en esta empresa son autoritarios, en esta empresa son súper dinámicos, son muy creativos. Es algo que tú entras y te das cuenta cómo es. Entonces, las compensaciones, ¿sí? Las compensaciones no puede ser visto de manera separada de la cultura. No es que, el trabajador viene y yo le pago su sueldo. Ya cumplí, estoy cumpliendo la base legal. No estoy cumpliendo la norma, porque si no lo pago, me calas una fin. No, no puede verse de esa manera. Tiene que ser visto como un tema estratégico. ¿Sí? Tiene que ser visto como un tema estratégico. Entonces, vamos a partir de ello, que no puede ser visto de manera separada, sino tiene que ser visto de manera incorporada, de manera dinámica. Encima, no es, ok, yo pago ese sueldo y ya me olvido, ese trabajador no se ha quejado ni nada, pero ya yo le estoy pagando el básico así ya hace 5 años y no pasa nada. No, eso tiene que ser, profesora, pero la empresa no tiene presupuesto. No, pero hay que ver las formas, porque la compensación no solamente es una retribución, como todos los conocen, es un poco más que eso. ¿Ok? Entonces, en la gestión de recursos humanos como tal, tanto el tema de compensaciones y beneficios, ¿sí? Se refiere a la remuneración total que recibe un colaborador por el trabajo que han realizado. ¿Ok? Entonces, la compensación y el beneficio, ambos términos, se refieren a la remuneración total que recibe un colaborador. Remuneración total también vista como compensación total, ¿ok? Acá vamos a hablar un poco de la definición. En la compensación se habla sobre la administración salarial y la administración salarial tiene que ver con la evaluación y la categorización de los puestos, tiene que ver con la equidad salarial interna, externa, con la estructura de bandas salariales y la política salarial. La política de beneficios y compensaciones emocional, acá tiene que ver con planes y sistemas de beneficios sociales adecuado a la necesidad de cada empresa. Acá hablamos sobre el tema también de la empleabilidad. Profesor, estos son muchos términos, pero estos términos los vamos a ver en el transcurso de todas las clases que tenemos programadas. Pero también les quiero dar un pequeño preámbulo a lo que se viene, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un tema de una política, para llegar a una política de compensaciones o una política de beneficios o una política de remuneraciones, se hace todo un estudio previo, ¿ok? Hay que partir de ello, se hace todo un estudio previo. Yo lo que les necesito es primero realizo una evaluación, ¿sí? Realizo una evaluación de todos mis puestos que yo tengo. Si yo en mi empresa tengo 5 puestos, esos puestos los evalúo, ¿ok? Los evalúo. Por ejemplo, si tengo 2 personas que son asistentes, ¿ya? Yo tengo 2 personas que son asistentes. Uno es asistente de contabilidad y otro es asistente de finanzas. Ambos los evalúo. Puedo evaluarlo de manera jerárquica, sobre que, por ejemplo, tengo 3 puestos que son asistentes, los 3 lo evalúo del 1 al 3 de acuerdo a la importancia a la empresa, y a los 3 lo evalúo a través de una equidad salarial interna. ¿Qué se refiere a ello? Que si tienen el mismo puesto como nomenclatura, ¿qué dice la norma? Que deberían ganar lo mismo. Y si no ganan lo mismo, deberían haber criterios objetivos que diferencien ello. Entonces, esa es una equidad salarial interna. Y externa es cómo está la empresa con los sueldos del mercado. Estas 2 informaciones son inputs que va a permitir que ustedes hagan una estructura y una banda salarial. ¿Qué se refieren las bandas? Las bandas se refiere que tiene que haber un mínimo, un medio y un máximo. Esa es toda mi estructura. La banda es banda 1, banda 2 y banda 3. Y luego todo ello tiene que ser plasmado en una política salarial.
esta política debe ser comunicada a los trabajadores, ¿sí? Debe ser comunicada al ingreso, durante, a través de un recordatorio, y si es actualizada, también debería ser comunicada. También hablamos de una política de beneficios, ¿sí? Que es diferente a la política salarial. La salarial hablamos de temas económicos, en los beneficios hablamos de temas no económicos. Pueden ambos estar en un mismo documento, pueden estar ambos, pero usualmente las empresas tienen una política salarial y otra una política de beneficios. Igual acá, por ejemplo, el tema de los beneficios, por ejemplo, por el día de tu nomástico, un día libre, por el día de la licencia de paternidad, si son 10 días, bueno, la empresa te da 12. Si tienes temas de estudios, te doy facilidades. Si tienes temas de seguro, cita médica, no te descuento. ¿No? Esos son los beneficios. Te doy refrigerio, te doy movilidad, ¿no? Esos son algunos de los beneficios. Entonces, esto es como tal todo lo que se refiere a la compensación. ¿Qué más podemos decir la compensación? La compensación es persona y organización, ¿ok? Hay objetivos personales. Ustedes que forman parte de una empresa tienen un objetivo personal. Ese objetivo personal, de alguna manera, es yo no voy a trabajar porque me gusta nada más, ¿no? Yo voy a trabajar porque tengo una necesidad también, una necesidad profesional para desarrollarme y también una necesidad económica. Ese es mi objetivo como persona. Y como empresa, la empresa necesita de tener talento, atraer talento, y ese talento corresponde a una retribución. Entonces, es un objetivo organizacional. Entonces, tanto los objetivos personales como organizacionales, ambos generan una compensación. Acá vamos a hablar la diferencia de estos dos términos, porque en las diapositivas anteriores hemos hablado de ambos. La remuneración es la compensación fija, tema monetario. Y la compensación es retribución fija y también puede ser variable que se da de monetariamente o no monetariamente. Ambos, al final generan un total de compensación. Por ejemplo, la remuneración, mi sueldo básico de mi remuneración es 1.500. Mi compensación es que también me dan un concepto de 2.000 soles, supongamos, de manera anual por uniforme. Aparte, me dan una tarjeta de alimentos, eh, una tarjeta de Navidad. Ese es el no monetario. Todo eso, la suma de mi remuneración más mi compensación, que es monetaria y no monetaria, hace suma a mi total de compensación. ¿Ok? Tener en cuenta ello. ¿Cuáles son los objetivos cuando hablamos de compensación y de beneficios y de remuneraciones? Es que los colaboradores puedan satisfacer sus necesidades, ¿sí? Personales, y a la empresa le va a permitir, como les dije, ¿no? Atraer talento calificado, retener a los actuales empleados, alentar un desempeño, garantizar la equidad, controlar los costos y sobre todo cumplir con las disposiciones legales vigentes. Esos son los objetivos. Entonces, partamos de que la compensación total, que es remuneraciones, ¿sí? Mi remuneración básica mensual, mis beneficios, ¿sí? Económicos y no económicos, y luego vamos a hablar de un tema adicional, las emociones. Ok, hasta acá, que es toda la introducción nada más de términos, vamos a dar un espacio de 5 minutos para sus preguntas, ¿sí? Antes de continuar y darle más información, ¿sí? A ver, vamos a ver por aquí. A ver, listo. Entonces acá vamos a abrir. Acá toda la clase es participativa, nadie se va a quedar con dudas, con preguntas. Todas las preguntas las voy a... Entonces, hasta acá. ¿Qué preguntas tengo sobre el tema? ¿Sí? Así como les he pedido al comienzo que me digan qué es lo que saben, todo ahora quiero saber qué preguntas hay. Entonces, las preguntas, vamos a dar un tiempo de 5 minutos también. Todas las preguntas me las hacen saber. En el chat me escriben, por favor, los espero.
A ver, les invito a que puedan realizar todas sus preguntas. Tenemos dos nada más y tenemos en sala a 35 personas, ¿sí? Entonces, por favor, hay que usar este espacio. Gracias, Jorge, Juan, Hilario. Ahorita vamos a ir respondiendo, Angélica, y que todas sus preguntas vamos a ir respondiendo. 2 minutos más y empiezo a responder cada una de sus preguntas. Vamos a ir respondiendo, vamos a ir respondiendo. A ver, a ver. Ya. ¿Qué pasa, dice Juan Pablo, en una empresa que no da compensación? Si una empresa no da compensación, de alguna manera no va a poder retener a su talento potencial, ¿sí? No va a generar también un adecuado clima laboral, las personas van a sentirse con insatisfacción, entonces va a haber fuga de talentos. Esas son unas de las cosas que podrían pasar relacionados, más que, sí, profesora, ¿qué pasa si no dan compensación? ¿Viene la SUNAFIL? No, ellos no, la SUNAFIL te indican qué dice la base legal, que tienen que darle una retribución, una remuneración, pero no te habla de temas de compensación. Entonces, si la empresa lo deja de hacer, no es que va a llevar algún perjuicio, alguna multa, alguna sanción, no va a suceder ello, ¿ok? A ello respondo lo de Hillary. ¿Es obligatorio dar una compensación? No es obligatorio, no es obligatorio. Solo tiene que dar los que son por ley. Lo que es por ley, eso sí es obligatorio, Hillary. ¿Cómo implementar un programa de incentivos? Esa es una muy buena pregunta. Lo vamos a ir desarrollando también ante la clase, ¿sí? Por ahora vamos a dejar, Jorge, esa pregunta para casi el final, ¿ok? Para poder ver, porque vamos a ir hasta ese momento nada más. ¿Qué pasa si la empresa entrega compensación seguida? Sí, lo que pasa es que un tema de la compensación monetaria, por ejemplo, si son lo que dice Angélica, es que de 3 meses seguidos se es obligatorio. Claro, lo que pasa es que la compensación, ¿por qué no podría ser obligatorio? ¿No? Si forma parte de tu política como tal. Si, por ejemplo, yo le entrego como parte de mi política de compensaciones a mi trabajador, ¿no? Un primer mes un vale de alimentos, ¿no? Como parte de la... Un segundo mes, también un vale de alimentos, ¿no? Un tercer mes ya no puedo, ya no tengo presupuesto, no le puedo dar. Pero si yo le sigo otorgando un tercer mes, ya podría ser lo que se dice, Angélica, como un derecho adquirido por costumbre, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos también cuando nosotros
otorguemos como parte de la empresa, salvo que en algún documento expreso tengas alguna manera de colocar que se otorgará de acuerdo al presupuesto de la empresa, ¿no? Entonces, por ahí, si no lo quieres que se vuelva como un derecho adquirido, lo puedes dejar de dar un par de meses y luego lo vuelves a dar. Eso es lo que podrías manejarlo, es una práctica. Existen empresas que dan compensaciones como vale de alimentos, exacto. Yola, si en caso es así, acá estarían incurriendo algún tema probablemente de discriminación. Porque imagínate, yo le doy vale de alimentos a las mamás, a los papás no le doy. Y le doy movilidad a los hombres y a las mujeres no. ¿No? Entonces no hay un criterio objetivo, no hay ninguna política establecida y un trabajador podría decir que está siendo discriminado por su sexo o por cualquier tema. Entonces sí es importante que esto esté claro en algún documento y puedan acceder a dicha información. No puede ser así tan subjetivo. ¿Qué pasaba también? He visto casos y hay casación relacionados a ello, de que, por ejemplo, sobre todo un tema por género, por mujer, por su condición de mujer, a una trabajadora le daban para temas como viáticos, como gastos de representación, por ser mujer le daban, supongamos, ¿no? 500. Y al mismo jefe, que era lo mismo, pero en diferentes sedes, uno era, por ejemplo, Lima y otro Callao, mismo puesto y le daban por representación más. ¿Qué aludía el gerente de ese entonces de la empresa? Decía, no, es que él, como es hombre, sí o sí tiene que ir a los almuerzos, en cambio, como ella es mujer, a ella le van a invitar. Entonces la trabajadora ganó ese caso, que la estaban discriminando. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Sí puede haber eso establecido. Por ejemplo, hay relaciones relacionados, por ejemplo, a temas de compensación que algún trabajador, no sé, de técnicos pueden acceder a cursos de capacitación hasta 5,000 mensual. Gerentes, no sé, 10,000. Entonces, de acuerdo a la posición del trabajador, a su cargo, ahí pueden establecerse esas diferencias, pero esas diferencias que de alguna manera son objetivas, ¿no? Una capacitación para un técnico no va a costar de repente como un programa ejecutivo para los gerentes. Entonces, tiene que ser razonable. Yo, tu pregunta no tiene que ver con el tema, pero si las personas naturales son 10, empresas son 2. Para una microempresa, yo te sugiero que puedas tener compensaciones no económicas, ¿sí? Para que no te genere un costo, como es una pequeña, en una microempresa, todavía de repente darle más beneficios, ¿no? Económicos, de repente no sería muy rentable. Las compensaciones pueden llegar a convertirse en prestaciones. Sí, si es que son temas económicos, si es que son temas económicos, pueden generar también el tema de que se vuelvan permanentes. Hay que tener mucho cuidado. Exacto, Dolly, correcto. Entonces, hasta ahí parece que ha quedado todo claro lo relacionado a compensación, lo relacionado a remuneración. Hemos entendido las diferencias. No es lo mismo, la compensación tiene incluido a la remuneración. ¿Sí? Partamos de ello. La remuneración sí o sí va a ser económica. En cambio, la compensación puede ser económica y no económica. Y la suma total es la compensación total. ¿Ok? Compensación. Hay que tener en cuenta esos conceptos. Entonces, ya partiendo de todos los conceptos, vamos a ir un poquito más, avanzamos y luego damos un espacio también a preguntas. A ver, permítanme un momento. Ahora vamos a tocar unos conceptos relevantes que durante todo el curso, como este es el tema 1, que es la introducción, lo vamos a ir viendo. ¿Qué es análisis de puestos? ¿Qué es el análisis de puestos? ¿Para qué me sirve el análisis de puestos? El análisis de puestos me va a servir para la valorización de los puestos. ¿Qué implica acá? Utilizar un pensamiento crítico respecto a las funciones y exigencias de un puesto. ¿A qué se refiere con funciones y exigencias de un puesto? Cada puesto debería tener una descripción. Esa descripción de puesto es, por ejemplo, yo necesito que para el puesto de analista contable sea un contador.
tenga 2 años de experiencia y va a realizar las funciones A, B, C, D. Ah, y necesito que tenga conocimientos en ofimática a nivel intermedio. Entonces, esas son las exigencias. Entonces, yo para analizar qué es lo que necesito para ese puesto, tengo que utilizar un pensamiento crítico. ¿Por qué? Es como que yo un analista contable para que vea planillas y pido que sea un ingeniero civil, ¿no? Entonces, no guardaría relación. Entonces, ahí implica ese análisis que tienen que realizar, ese pensamiento crítico, objetivo. Luego de ello, hablamos también de un término que parece igual, pero no lo es, que es la evaluación de puestos. La evaluación de puestos, ¿qué implica? Es qué tan importante es ese puesto para la empresa. Si, por ejemplo, la empresa es una empresa que da servicios de consultoría, ya, consultoría contable, ya, si la empresa, ¿cuál sería su puesto más importante? Los contadores, ¿no? Lo más relevante, los contadores. Pero también como parte de su planilla tiene el auxiliar de limpieza. El auxiliar de limpieza también es importante, pero de acuerdo al core de la empresa, el que sería más relevante sería, en todo caso, este auxiliar contable o el personal que son contables. Eso es para que puedan tener un poquito. Yo tengo un auxiliar contable, un auxiliar de limpieza. Ambos son de vital importancia, sí, pero ¿cuál implica de manera directa a la empresa? Al auxiliar contable. Entonces, ese es el nivel, grado de importancia 1, grado de importancia 2. Luego, hablamos de la evaluación del perfil de una persona. Acá ya no estoy hablando del puesto, sino estoy hablando esa persona que ocupa ese puesto, ¿qué tanto cumple con ese perfil de ese puesto? ¿Cumple la totalidad? ¿No lo cumple? ¿Hay una brecha por cumplir? ¿No? Eso hay que tener en cuenta. La evaluación del desempeño es medir qué tanto esa persona está cumpliendo con las funciones de su puesto, con los objetivos de su puesto, y esto es en un periodo determinado. Recalco esto, ¿por qué? Porque la evaluación de desempeño, este año mi evaluación de desempeño puede ser óptima, pero el año siguiente de repente es media, ¿no? Va a ir variando. Eso no significa que si yo tengo de nota 100 en la evaluación de desempeño, todos los años voy a tener lo mismo. No. Y estos términos son, parece que no fueran vinculantes a compensaciones, pero lo son. El análisis, la evaluación, esos dos, permite la valorización de puesto. Y la del perfil y la de desempeño permitiría ver en todo caso si se quiere hacer un incremento remunerativo. Yo quiero hacer un incremento remunerativo, ok, perfecto. ¿Cuáles son mis criterios objetivos? ¿Cuánto la persona tiene en su desempeño? ¿Cuánto cumple el perfil? Entonces ya voy armando estrategias, herramientas para las políticas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otros conceptos es importante que ustedes tengan en cuenta? El perfil. En el perfil van a estar las características, las calificaciones y las competencias que exige un determinado puesto. El perfil del trabajador. Acá ya hablamos ya no del puesto, sino del trabajador. El trabajador como tal, de repente es un trabajador sobrecalificado, tiene maestría, tiene doctorado, ¿no? Y ocupa un puesto que solamente exige técnico, de repente, o universitario egresado, ¿no? Entonces acá son dos términos diferentes. Y el tema del perfil de la contratación es esa persona cuando ha sido contratada, bajo qué situación. No, profesora, la política dice que se va a valorar el tema de la educación y en relación al cumplimiento del puesto. Entonces yo soy magíster, entonces, un momentito, a ver, ¿cómo te contratamos? ¿Bajo qué condiciones, no? Entonces, ese es el perfil de la contratación. A ver, se adelantó. Entonces, hasta ahí son los conceptos relevantes que vamos a ir utilizando. Y ahora vamos a hablar del salario emocional, este término que es utilizado hoy en día bastante. ¿A qué se refiere? Esto está asociado a la retribución no económica. ¿Ok? Partamos de ahí. Es no económica. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Es satisfacer la conciliación o el equilibrio personal y profesional del empleado o trabajador o colaborador, como lo llamen en sus empresas. Esto se basa bastante en una cultura organizacional que la hemos visto, la cultura no es buena ni mala, es el cómo es la empresa donde ustedes están, el compromiso. Acá podemos hablar como ejemplo de flexibilidad de horarios, de trabajo remoto, de teletrabajo, días de permiso, horas de permiso, temas de cuidados familiares enfermos, ¿no? Esos son algunos de los ejemplos relacionados al salario emocional. En los salarios emocional hay mucho que se utiliza es, ¿qué es lo mejor de trabajar en tal empresa y qué es lo peor de trabajar?
lo podemos definir como lo mejor, un buen clima, ¿no? Eso es el salario. Cuando hablamos de un buen clima laboral, estamos hablando de salario. Que pueden hacer línea de carrera, seguimos hablando de salario. Que existe confianza y bastante motivación, ¿no? Dan beneficios económicos, impacta también con el salario, trato directo con el cliente, convenios, ¿no? Velan por la seguridad de los trabajadores, el jefe se preocupa por temas de empleabilidad, todo eso como que eso es lo mejor, ¿ok? Todo esto es lo mejor de trabajar en tal empresa, ese es mi salario emocional. Lo peor, lo que va en contra del salario emocional, hay mucha burocracia, estructura horizontal, falta de liderazgo, no hay definición de estructuras de roles, de funciones, infraestructura inadecuada, no hay seguridad por el trabajador, no hay una buena comunicación, es muy absorbente la empresa, ¿no? Entonces, si alguien dice, oye, ¿cómo va tu salario emocional en tu empresa? Ah, a ver, mi salario emocional, a ver, ¿cuál es lo bueno de trabajar acá? Me pongo a pensar, no. Si hago un match entre lo bueno y lo peor, ¿no? Para irnos a los extremos, me voy dando cuenta si mi salario emocional va de la mano a mis necesidades como trabajador. Y esto siempre va a ser bien subjetivo, porque para uno va a ser el tema de la mucha burocracia, va a decir, no, a mí me va bien, una persona de repente mayor que está acostumbrado al tema, al papeleo, alguno, no, excelente, ¿no? En Banco de la Nación, dar un ejemplo, no, sí, pero un joven que va más millennial, ¿no? Hasta centennial creo que hay ahora, no, eso es lo peor, ¿no? Entonces, esto es un tema de una percepción bien personal para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otros, cuando hablamos de beneficios también, beneficios hablamos sobre también, sobre lo racional y sobre lo emocional, temas de flexibilidad de horarios, ¿no? Temas también monetarios, los ascensos, las promociones, las capacitaciones, ¿no? Descuentos, convenios. Esto lo podemos ver un poco como que más vinculado a lo tangible, ¿no? A lo que se pueda tocar, entre comillas. Lo emocional, ¿no? Temas más positivos, que te generen placer, temas de reconocimiento, un premio por haber ganado, ¿no? Que tengas posibilidad de desarrollo personal, buena calidad de vida. Eso es como que más lo intangible. ¿Ok? Esto es lo relacionado a temas de beneficios. Entonces, hasta acá que estamos ya hablando lo relacionado, mira, ya hemos visto todo lo que es la definición de remuneraciones, hemos visto la definición de compensación, ya hemos visto lo de salario emocional, hemos tocado el tema de beneficios, hemos tocado los conceptos, ¿no? Que nos va a servir durante toda la clase. Hasta acá quiero saber qué dudas están existiendo relacionados a estos temas que estamos viendo. ¿Sí? A ver, acá. Ya hemos tocado una primera parte. Ahora quiero saber qué consultas, qué preguntas. Estoy preguntando. Ya hemos visto todo, entonces acá. ¿Qué preguntas tengo sobre salario emocional? Acá vamos con dos preguntas. ¿Qué preguntas tengo sobre salario emocional y qué preguntas tengo sobre beneficios? ¿Ok? Vamos a dar también, estamos también con el tiempo, vamos a dar también 5 minutos, todas sus preguntas, si quieren implementar o por qué ello, ¿sí? El último tema de nuestra clase del día de hoy es ya la política de compensaciones, la política de beneficios. Entonces, vamos viendo estas preguntas y luego vamos a ir absorbiendo sus otras dudas.
Uy, no tenemos más preguntitas, estoy dando un espacio. A ver, pero empecemos. Vamos a ir absorbiendo sus preguntas. Daniela, exacto. El clima laboral está relacionado con el tema de compensación. También está relacionado con el tema de remuneración. Por ejemplo, si en una empresa no te pagan de manera puntual tu remuneración, si te indican en tu contrato, ¿no? Que hemos hablado de perfil de contratación, que te tienen que pagar todos los 28, pero todos los meses se demoran más de 5 días, incluso los primeros días del otro mes, eso que va a generar una insatisfacción en el trabajador, ¿no? Más allá de los temas que quejas, que multas que puede haber ante la SUNAFIL. Entonces eso te va a generar, el clima laboral es cómo yo me siento en mi trabajo. Entonces me voy a sentar insatisfecho. Entonces por eso que está relacionado de manera directa. Con ello también respondo, Rosario, tu pregunta, también está ligado al salario emocional. El clima está ligado al salario emocional porque el salario emocional, la emoción es, yo me siento contento, me siento amargo, ¿no? El tema de las emociones, seguro todos hemos visto la película intensamente, ¿no? Todas mis emociones. Entonces, eso está relacionado al clima, porque el clima es qué tan satisfecho me siento yo en mi lugar de trabajo, ¿no? Si en mi trabajo no me dan eh, flexibilidad horaria, no me dan capacitaciones, no se preocupan por mi seguridad, ¿no? Entonces, ¿yo qué me voy a generar? Insatisfacción, no me voy a sentir amargo, voy a ir al trabajo descontento, ¿no? Entonces, es por eso que está ligado al tema del salario. Sí, Carla, es correcto. Por ejemplo, en empresas donde yo he estado usualmente, te daban, si tu día de trabajo, tu cumpleaños, tu onomástico, caía un día en el que te toca trabajar, te daban día libre ese día, ¿no? Te pagaban. Y si ese día era sábado, domingo, y sábado y domingo la empresa no trabajaba, se les daba el día siguiente, o sea, el día lunes. Eso pasó porque era, sí, entonces, si era día de tu trabajo, ¿no? Ya, ok, si es, por ejemplo, es viernes y te toca trabajar, ya. Y entonces los trabajadores que cumplían cumpleaños sábado y domingo se sentían insatisfechos, decían que no, que por qué, habían quejas. Entonces hay que tomar las decisiones siempre de manera planificada para que no pueda al final de generar una felicidad para la gran mayoría de los trabajadores, que no genere un rechazo. Y en el tema de cuando sale en la boleta de tu salario, entonces, si te dan el día libre, te sale como muchas veces sale como una licencia con goce o no te ponen falta en el sistema, ¿no? Sí, sí, Daniel, es correcto. El clima laboral o el clima organizacional, como lo llaman en las empresas, está ligado de manera directa con el salario emocional. Ok, Jorge, ya, no es que no quiera responder tu pregunta, lo vamos a hacer. Tienes dos buenas preguntas relacionadas al tema de política salarial, pero vamos a ir por partes. No, la política, Giovanna, sí o sí es aparte, no puede ir dentro. En el reglamento puedes indicar que tienes una política, pero no puede estar de manera expresa, tiene que estar aparte. Hace 6 meses ascendieron de puesto a jefe a una persona. Le dieron 3 meses de periodo de prueba, correcto. Pasaron los 3 meses y pidió su aumento de sueldo. Claro, pero si le subí, mira, Yesenia, considerando lo que mencionas, ¿no? Si, por ejemplo, tú eres analista, ¿ya? Si tú eres analista y a ver, has continuado, dice, pero no le subieron el sueldo, respondió que es en base a objetivo, ¿es correcto? No. Si tú has sido contratada como analista, ¿ya? Y a razón de tu desempeño te han ascendido, o sea, te han promovido a una categoría adicional, que en este caso es un puesto de una jefatura, corresponde un incremento remunerativo. La trabajadora podría indicar, ¿no?, que está realizando funciones de jefe, se puede comparar con otros jefes. Recuerden que habíamos visto el tema de la equidad interna, ¿no? Puede decir que le han estado discriminando por ser mujer, supongamos, ¿no? Tiene bastantes sustentos sólidos para poder indicar que no es correcto lo que han realizado, es una mala práctica. Ok, entonces vamos a continuar. Si no hay más dudas, me permiten un minutito para proyectar. Un minutito.
Si hay dudas, me van escribiendo, mientras yo siempre predispuesta para poder abordar sus dudas. Ya vamos a tocar los temas que Juan está indicando, temas que son muy importantes sobre lo que esperamos, ¿no? Sobre cómo de alguna manera implemento, ¿no? Cómo creo un programa de beneficio. Me confirmo con una manito arriba, por favor, si ya pueden ver mi pantalla. Me sale cargando, pero creo que todavía no pueden verlo. Ok, Hilary, gracias. Muchas gracias, Hilary. A ver, vamos a actualizar. Ya, creo que así pueden ver. Está. Ya nos hemos quedado en los beneficios, ¿no? Ya hemos aclarado las dudas de los beneficios. Ahora, remuneraciones, ¿no? Partamos nuevamente de este tema de remuneraciones. Hemos hablado de remuneraciones, equidad interna, equidad externa. Interna a través de una evaluación de puestos, ¿sí? Y la externa a través de compararme con el mercado, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello. Luego, ¿cómo se realiza un tema de una política de compensaciones y remuneraciones? ¿Qué tiene que incluir en la política de compensaciones y remuneraciones? ¿Es obligatorio o no es obligatorio tener una política de compensación y remuneraciones? La política de compensaciones y de remuneraciones va a marcar, ¿no? Es como que, ¿qué es lo que la empresa espera? ¿Cómo va a retribuir a sus trabajadores? Eso está relacionado al tema de la política de remuneraciones. Acá, ¿qué va a indicar, por ejemplo? Acá va a indicar el tema de cuál es el alcance, tendría que decir cuál es el alcance, cuál es el objetivo, cómo se realizan las valorizaciones, ¿no? Todo ello tiene que estar preciso en esta política de compensaciones y remuneraciones. Entonces, acá les voy a mostrar cómo sería una política de remuneraciones sin compensaciones. ¿Sí? Me dejan un minutito, les voy a mostrar para que tengan una idea nada más, ¿ok? Para que tengan una idea de cómo es a nivel práctico ya una política, ¿no? Entonces, acá les voy a mostrar. Acá les voy a mostrar una idea de cómo es una política, ¿sí? Quiero que se vayan con el tema práctico, ¿ok? Acá, por ejemplo, una política, usualmente, esto no sí o sí tiene que ser así, pero usualmente tiene una introducción, tiene un objetivo, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, acá dice es establecer los lineamientos generales para gestionar las remuneraciones y compensaciones de los trabajadores. De acuerdo a lo establecido, hay una ley, no olvidar, esa se las voy a poner en el chat, no lo olviden, porque esta ley habla sobre la discriminación remunerativa. Esta ley es importantísima, las voy a poner acá en el chat para que no se olviden. Acá, con esto, ha habido bastantes inspecciones de la SUNAFIL, ¿sí? Entonces, te va a decir el alcance, va a haber un marco legal, ¿sí? Te va a dar un glosario, unas definiciones, ¿no?
Te va a decir quiénes son los responsables, quién aprueba, quién gestiona, quién ejecuta, ¿no? Te va a decir, por ejemplo, si hay un comité, ese comité que es responsabilidad, te va a explicar cuál es la metodología, cómo se llegó a, cómo ese puesto vale más que el otro, va a haber una metodología, ¿no? Te va a decir cuál es la situación actual, te va a hablar de grupos ocupacionales, de puestos de trabajo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el puesto de los trabajos? Te va a decir cuál es la escala de remuneración, ¿no? Te va a hablar sobre, también hay diferentes formas de valorar, ¿eh? Hay valorización de jerarquía, valorización de puntos, por ejemplo, acá lo han hecho, o de puntos lo va a explicar, ¿no? ¿Qué es la valorización? Te va a decir, ¿no? Es un documento sólido, es un documento sólido. Te va a decir si hay mínimos y máximos, ¿no? Cuáles son los puestos, te va a mencionar. Y acá es lo que habíamos hablado de las bandas, ¿no? La banda, mínimo, medio, máximo, y todo es la estructura remunerativa. ¿Ok? Te va a decir, si, ok, si yo tengo, ok, mi sueldo que mis trabajadores deben ganar es 3,000, ¿ya? Pero yo no tengo presupuesto para eso, pero yo tengo un plan, ¿no? Mi plan de cómo voy a hacer para poder llevarlos a ellos, ¿no? Voy a hacer mi plan de manera progresiva, voy a indicar cuáles son los criterios para yo asignar una remuneración a un trabajador nuevo, para una promoción, para una transferencia, para un incremento, ¿no? O sea, no va a ser nada subjetivo, nada, acá no va a haber quejas ni nada, no, acá está en mi política, señores, una fila, acá está en mi política, acá dice todo lo que yo debo hacer. ¿No? Te precisas y todo lo que se entrega al trabajador debe estar escrito acá, para que no suceda, indicadores sobre todo, ¿no? Para que no suceda lo que mencionó nuestra compañera de clase, que al final no había dónde de alguna manera ver qué beneficios o qué compensación o salario emocional. Sí, sí, Daniel, es para Perú, es para Perú. Entonces, es importante este tema de la política. Ya les he mostrado un ejemplo de la política para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y, ok, mi política es cómo yo quiero que sean las cosas. Ahora mi plan. Yo hice mi política, está escrito, y mi plan es relacionado a cómo se puede dar, ¿no? A fases, a etapas. Ok, ¿cómo les muestro cómo es un plan de un tema de compensación? También les muestro para que lo tengan como referencia, ¿no? Les muestro acá, vamos a ver acá. Es para que ustedes tengan un plan también acá. Ok, ellos ganan tanto, entonces yo los voy a llevar en tanto tiempo a este importe, pero eso no va a ser algo improvisado, eso tiene que ser algo planificado. Entonces, ¿qué tengo? Un cronograma. Mi plan es el cronograma. Mi plan es el cronograma para que lo tengan en cuenta. ¿No? Mi cronograma, muestro data estadística, indicadores, ¿no? Cómo es la tendencia, ¿no? Cuando vean plan, vean temas relacionados a indicadores, tema numérico. Eso es un plan. Entonces, hasta aquí, dudas, consultas relacionadas al plan o política de compensación y remuneraciones, los leo en el chat. ¿Sí? ¿Alguna duda que tuvieran? A ver acá. Vamos a ver, consultas de la política y plan, lo voy a poner, y plan de compensaciones. A ver qué consultas hay relacionadas a este tema. ¿Sí? ¿Tenemos consultas, dudas sobre esto? ¿Me dicen, por favor, antes de continuar? ¿Dudas, consultas?
Sí, sí, Daniela. En la política debería estar cuáles son todos los beneficios que le entregas, cuáles son tus prácticas también para promover el salario emocional, ¿sí? La remuneración como tal no, pero lo que deberías estar establecido son las bandas. Un mínimo, un máximo, un promedio, ¿no? O un mínimo y un máximo si es que no le quieres poner un medio, pero la remuneración como tal de manera específica no es obligatorio que se coloque, pero sí lo otro que te he mencionado. ¿Mm? Ok, entonces si no hay preguntas, les voy a compartir un enlace, ¿sí? Que es de tema de Perú, que es una guía. Ya, en esta guía habla sobre lo mencionado de la ley. Acá habla sobre temas de igualdad salarial. ¿Sí? Habla sobre el tema de la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres, cómo está respaldado esto, cuál es la base legal, ¿no? Cómo se podría promover, ¿no? Que estas cosas no sucedan, el tema de cuáles son las obligaciones que corresponden, cuál es la brecha salarial que existe hoy en día, cuál es la brecha por sectores. Habla también, por ejemplo, habla información estadística, ¿no? E incluso también te dice por qué existen las brechas, por qué se ha dado esta ley, o sea, cuál es alguna manera lo que promueve, ¿no? Esta ley que busca asegurar el cumplimiento del principio de igualdad remunerativo. ¿Qué quiere decir? Que igual trabajo, igual de alguna manera remuneración. Esto habla bastante sobre la valorización de puesto, ¿sí? Habla bastante sobre la valorización de puesto. Habla también qué entiendo por remuneración, qué entiendo por salario, qué dice la OIT sobre este tema, qué es puesto, qué es discriminación, qué es descripción, ¿no? Qué es política, cómo se implementan medidas de igualdad salarial, cómo es un proceso para realizar la valorización de los puestos. Entonces, es un documento que les va a ayudar a ustedes bastante, ¿sí? Porque acá los vamos a ver igual en la pantalla. ¿Mm? Acá, por ejemplo. No es un documento muy denso, ¿sí? Son 36 hojas, ¿no? Al comienzo te va a dar datos estadísticos, ¿ya? Datos estadísticos. ¿Dónde viene por qué existen las brechas? Acá el tema, dice, ¿no? Tengo un chofer, tengo una secretaria. Ambos son trabajos distintos. Sin embargo, podrían ambos tener el mismo valor para la empresa. Podrían. Pero esto tiene, ¿cómo yo sé si podrían? Cuando yo hago la valorización de puesto. Para la valorización que utilizo, ¿no? Hago un análisis, ¿se acuerdan? Con pensamiento crítico, ¿no? Entonces acá también te precisa ello. También te dice, ¿no? ¿Qué entiendo por una remuneración, ¿no? ¿Qué establece la OIT sobre eso? ¿Qué es puesto? ¿Qué es descripción? ¿Cómo se ordenan los puestos? Que les había dicho una jerarquización. ¿Qué es la política, ¿no? ¿Dónde están las políticas? ¿Cómo yo implemento medidas de igualdad salarial, ¿no? ¿Cómo realizo la evaluación de puestos, ¿no? Identifico mis puestos, género, valorizo, comparo brechas, equidad interna, equidad externa, implemento medidas, mi plan. Ese es mi plan de política de compensación, ya lo último ya, ¿no? Acá te dice cómo se identifica, cómo se determina el género, cómo se valoriza, acá te dice de manera detallada, cuáles son los factores, cómo comparo. Profesor, ¿esto lo vamos a ver? Sí, lo vamos a ver más adelante, pero esto es un general, ¿ya? Acá está el tema de la igualdad salarial. Esto es bien dinámico, ¿no? Acá hay anexos, hay formatos que ustedes lo pueden utilizar, hay glosario que pueden utilizarlo para su política salarial también, si en caso lo quieren. Entonces, ya les he compartido el link. En el link van a poder acceder a dicha información. ¿Sí? En ese link van a poder descargarlo sin ningún inconveniente. Y ahora vamos a tocar el tema de la política de incentivos, ¿no? La política de incentivos puede estar dentro de un tema de mi documento de política salarial, puede estar, ¿sí? Puede estar, no es que tengo que tener dos documentos aparte, pero si yo deseo también puedo tenerlo aparte, ¿no? Aparte para que se entienda que eso no es nada relacionado a un tema remunerativo, ¿no? Sino esto ya es un tema ya relacionado a la compensación, ¿no? Acá habla sobre la compensación, acá pueden estar por ejemplo, en una política, en un tema de remuneración, puede estar, por ejemplo, que la empresa paga horas extras, ¿no? Pero que es algo que corresponde, ¿no? Pero es que la empresa como política, nadie hace hora extra y a nadie se le paga, entonces no iría.
pero si lo hace, iría. Pero sin mi política de incentivos, yo puedo tener, por ejemplo, que por el nacimiento de un hijo se le hace un presente al papá o a la mamá, o por el cumpleaños, los días libres, ¿no? Eso ya va en una política de incentivos. ¿Cómo yo hago una política de incentivos? Tengo que identificar qué objetivos yo espero con estos incentivos. Entonces, antes eso no tiene que ser precipitado, ¿no? ¿Yo qué espero realmente? ¿Qué quiero lograr con una política de incentivos, ¿no? Entonces, para yo saber ello, detallo mis objetivos. Acá yo estoy aterrizando la idea. Mi política es mi ideal, ¿no? Mi directriz. Y mi plan ya es lo aterrizado, es a través de objetivos, plazos. ¿Para quién va a ir estos incentivos? ¿Para todos los trabajadores o de repente no para la plana gerencial y jefatural, ¿no? ¿Qué incentivos? Porque para todos no va a ser lo mismo. Por ejemplo, un trabajador de la parte operativa, él no quiere capacitarse de repente, pero tu jefe, él de repente sí. Entonces, eso tiene que ser personalizado y sobre todo tiene que tener una comunicación permanente, ¿ok? Entonces, hasta aquí, dudas, consultas que tuviéramos ya antes de dar por finalizada esta clase que es introductoria, ¿sí? Esta es una clase introductoria, estamos viendo los saberes previos, ¿sí? Los saberes previos. Entonces acá, si no hay dudas ni consultas, sí les pediría por favor su apoyo para que me puedan dejar por el chat qué aprendieron hoy día, por qué crees que es importante lo que has aprendido, ¿sí? Eso me gustaría que me puedan compartir. Y si necesitan algo que requieran que les facilite también, alguna información, yo presta de poder siempre compartir no solo los conocimientos, sino también materiales con ustedes para que sea de su ayuda. Entonces, hasta aquí me escriben, por favor, damos unos 3 minutos para que me digan qué es lo que más resaltaron de la clase, qué aprendieron. Sí, unos 3 minutitos para su apoyo, para poder saber. Sí, unos 3 minutitos. Que me ayuden con sus opiniones, ¿no? Sí, 2 minutitos más para poder escuchar sus opiniones. Para poder de alguna manera verificar si se entendió la clase, si de alguna manera era lo que esperaban, si esto le va a ser de utilidad a ustedes, ¿no? De repente no, y quieren que la siguiente clase lo orientemos bajo otro enfoque. Como yo les he indicado, la docente siempre predispuesta para poder alinearse a las necesidades del aula como tal, ¿no? Profesor, esos temas ya los sabía, ya, díganme, dame más información. Hacemos también. A ver, a ver. Julia, yo, en mi opinión personal, te recomiendo que si tú tenías tu empresa tenía una política de incentivos y lo retira, ya, sí sería bueno que lo comunique para que no genere un mal clima laboral, ¿no? Por ejemplo, nosotros como empresa ya no se van a brindar los incentivos, que no, por un tema de reducción de presupuesto o por decisiones de la alta gerencia. Sin embargo, estamos orientando los esfuerzos para de manera progresiva retomar con ello, ¿no? Entonces,
siempre es importante la comunicación. O sea, no está mal si dejas de hacerlo, ¿ya? Pero sí estaría mal que no lo comuniques de manera adecuada, ¿no? Si uno no comunica de manera adecuada, genera que cada persona lo entienda según su interpretación, ¿no? Entonces, a veces no va a ser bueno. Algunos van a decir, ah, no, sí, la empresa nos está pagando nuestros sueldos, ¿no? Puntual, no tiene, no. Algunos lo pueden entender así, pero otros no. Entonces, es muy importante el cómo se comunica. Gracias, Giovanna. Gracias por tu apreciación. Gracias, Cintia. Sí, las políticas salariales. Gracias, Julia. Sí, las políticas salariales, ¿no? Cabe indicar que en la ley indica que se tiene que comunicar, ¿sí? Que se tiene que comunicar. Sí, sobre todo, Jorge Luis, esto es importante para poder atender las inspecciones de SUNAFIL. Sí, el material se lo va a facilitar su coordinadora. Lo que les voy a facilitar ahora es lo relacionado a la ley, ¿ya? Deme unos minutos. Acá les facilito para que tengan ese material también. Y esta ley tiene su reglamento incluso. Ya. Acá pueden descargar. Esta es la ley que pueden descargar. Esta ley, ya, a ver, nos vamos a dedicar unos minutitos para que se vayan conociendo lo de la ley, ¿ya? Unos 3 minutos nada más. Así, súper veloz. Esta ley, que es la que están proyectando, prohíbe totalmente discriminación remunerativa entre varones. Si tú eres asistente contable y eres hombre, ganas 1.500, y tu compañera es asistente contable y es mujer y gana 1.800, tiene que haber criterios objetivos que diga que por qué uno gana más que el otro. Si no, de alguna manera estás en un caso de discriminación remunerativa. ¿Ok? Acá dice, mira, prohibir la discriminación, prohíbe la discriminación. ¿Ya? Ese es el objeto de la ley. Te habla que la empresa tiene que tener cuadro de categorías y funciones. Lo vamos a ver en las clases, no se olviden esto, el cuadro de categorías y funciones. Te habla sobre las capacitaciones. Te habla de las condiciones de trabajo. Te habla el tema de que de alguna manera tiene que tener el salvaguardar, ¿no? A las personas que están en embarazo, en periodo de lactancia. Como pueden ver, son 3 hojas pequeñísimas, pero acá luego habla, hay un tema ya de un reglamento, Hasta acá, recuerden, no se olviden, categorías, el tema de discriminación, ¿no? Esos son los aspectos relevantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Y por último, estamos finalizando con las conclusiones. No se olviden que las compensaciones y los beneficios se refieren a la remuneración total que recibe un colaborador. Hablamos de compensación total. Los incentivos son programas, ¿no? que utilizan las empresas para estimular, motivar el desempeño, generar un aumento de la productividad, un aumento de la satisfacción del clima laboral. Y en la política se detallan los criterios, las directrices, tanto en una política de compensaciones como la de una de incentivos, ¿no? Es la pauta. Y el plan ya es lo operativo, cómo yo operativizo mi plan que he ideado, ¿no? Ese es para que lo puedan tener en cuenta, ¿ok? Entonces espero que la clase del día de hoy haya sido lo que ustedes esperaban, ¿no? Nosotros todavía vamos a tener más clases donde vamos a ir abordando otros temas. Cabe indicar que esta clase es una clase introductoria, ¿sí? Es una clase introductoria y en los temas siguientes, ahí sí ya vamos a abordar ya temas específicos, ahí sí vamos a abordar, si en caso no les han compartido, nosotros vamos a hablar en nuestra siguiente clase, la evaluación de puestos, cómo hacen la evaluación. ¿Se acuerdan que en la guía que les he enseñado habla
sobre criterios, sobre, ¿no? Ahí vamos a hablar cómo yo evalúo, vamos a hablar cómo yo evalúo. Luego en nuestra clase número 3 vamos a ver cómo hago mi estructura salarial ahora, cómo hago mi estructura. Luego vamos a tener una clase, que es nuestra cuarta clase, únicamente de incentivos. Que ahí vamos a conocer un poco más. Y por último, vamos a tener una clase también relacionada ok, cómo mi retribuyo el tema del desempeño, porque el tema del desempeño también corresponde, ¿no? Y una clase final sobre las tendencias, ¿no? Entonces, esto es como que les he dado un poquito de todo, pero he querido darle un poquito más, ¿no? Para que no se vayan con la idea nada más, sino que se vayan con un poquito más de información. Entonces, con ello estamos finalizando el clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Le doy paso a la coordinadora y me despido.